Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Ayer Andrés Manuel López Obrador cumplió un año al frente de la presidencia de México. Llegó cargado de buenas intenciones el día 1 de diciembre de 2018 y además con un ambicioso programa de gobierno bajo el brazo. Lo llamó la Cuarta Transformación. Y en principio México se encuentra inmerso dentro de esa misma transformación, aunque hasta la fecha ya ha pasado un año ya, lo cual da para hacer algún que otro balance más o menos ajustado. La transformación ha sido, sí, efectivamente, pero ha sido hacia peor. La economía no marcha y el país, tal y como se preveía en diciembre de 2018, se metió de lleno en una recesión que el gobierno de López Obrador no quiere reconocer, pero que los números están ahí para demostrárnoslo. La cuestión de la seguridad tampoco ha mejorado, de hecho en algunos puntos incluso ha empeorado. Las ciudades mexicanas siguen estando, mejor dicho, entre las más violentas del mundo y la guerra contra el narco continúa, aunque ya no se la llame así. Una de las cosas que hizo López Obrador, nada más llegar al gobierno, fue declarar por concluida la guerra contra el narco, pero claro, el narco seguía en su sitio, desafiando al Estado mexicano mañana, tarde y noche, y no le ha quedado a ese mismo Estado más remedio que seguir combatiéndole, aunque ya no en modo de guerra, sino de otras maneras que se parecen mucho a la guerra, por cierto. Bien, a pesar de ello, a pesar de que las cosas no marchan especialmente bien, los índices de aprobación del presidente López Obrador son altos, rondan el 60, 65, 70% en función de donde miremos, lo que vendría a demostrar que los ímprobos esfuerzos que hace AMLO casi cada mañana, prácticamente todas las mañanas, para comunicar los avances de su gobierno desde el mismo Palacio Nacional en Ciudad de México, pues están funcionando y están obteniendo los frutos esperados. En fin, le quedan aún 5 años, todavía es pronto y eso es cierto, para sacar una conclusión definitiva, solo faltaba, son mandatos de 6 años los mexicanos, 5 años por delante, para corregir el rumbo y dar comienzo de una vez por todas a su cacareada Cuarta Transformación. Como os decía antes, el ejercicio del poder no parece desgastar a López Obrador. Las encuestas le dan entre un 60 y un 70% de aprobación ciudadana y ha sido así además a lo largo de todo el año. Incluso estaban por encima hace unos meses. Pero bueno, se mantiene. Es un presidente, lleva un año en el poder y es un presidente popular. Y eso a pesar de que este primer año, no ha sido muy bueno para México. Eso es lo cierto. No es que el país se haya derrumbado, no me malinterpretéis, ni muchísimo menos, pero no atraviesa por su mejor momento. Es decir, que mal que le pese a los fans de Obrador, que son bastantes, por cierto, eran muchísimos hace un año y siguen siendo muchísimos actualmente, ese milagro que vaticinaba, al final le puso un nombre, lo llamó Cuarta Transformación, pero bueno, ese milagro iba a llegar López Obrador y se iban a resolver todos los problemas como de una manera milagrosa, como por ensalmo, pues aún no se ha producido. No sabemos si se producirá en los próximos 5 años. A ver, si se produce algo bueno, no será por causas milagrosas, porque los milagros no existen más que en las novelas de ficción y en las películas. Es decir, que López Obrador, ni López Obrador ni ningún presidente tiene una varita mágica con la que pueda convertir, pues qué sé yo, a los pobres en ricos y multiplicar los panes y los peces. Nada de eso es posible. Ya sé que hay gente que está convencida que solo basta con cambiar el nombre o poner a los suyos al frente del gobierno y automáticamente se obrarán milagros. Bien, en México no se han obrado y es difícil que se obren. Pueden las cosas mejorar indiscutiblemente, pero no habrá que buscar razones milagrosas en ello, sino que López Obrador y por extensión todo su gobierno han decidido cambiar de política en algunas cosas. De cualquier manera, echando un vistazo al histórico, cosa que he ido a buscar, por supuesto, es decir, tengo la cifra de aprobación de López Obrador al año de gobierno, pues me he tomado el trabajo de mirar cómo estaba pues los presidentes anteriores. Tampoco es que me haya ido, qué sé yo, al siglo XIX ni nada de esto, no. Los últimos 3 presidentes, y lo que me he encontrado es que los mexicanos son muy indulgentes con sus presidentes durante su primer año de gobierno. A ver, tengo delante los índices de aprobación de Vicente Fox, que gobernó hace ya, va para 20 años, al año de gobierno. Tenía una aprobación de un 61%, es decir, algo parecido de promedio, estoy hablando, algo parecido a lo que tiene Obrador ahora. Luego Felipe Calderón,
que vino antes de Peña Nieto, hace unos 10 años, pues tenía al año de ganar las elecciones, tenía un 64% de aprobación, como vemos, muy parecido al de López Obrador. Y ya por último, Enrique Peña Nieto, un año después de ganar las elecciones, tenía un 44%. La verdad es que se estrelló ya desde el primer año. Peña Nieto vino gafado y lo cierto es que no terminó de levantar cabeza en todo su mandato y se fue con los índices de popularidad por los suelos. Luego, teniendo el histórico delante, como lo tengo, se entiende que los mexicanos el año de gobierno, o el primer año de gobierno, llamémoslo, más que juzgar el pasado, lo que hacen son votos por el futuro. No piensan en lo que el presidente ha podido hacer mal, sino que mantienen todavía la confianza. Esto es lo que se extrae de otros presidentes, no tanto Peña Nieto, pero sí en el caso de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Es decir, saben que aún quedan 5 años, que todavía es pronto para sacar conclusiones, que quizá haya que esperar al ecuador del mandato, cuando hayan pasado 3 años ya y queden otros 3 por delante. Bien, eso en su momento, pues aquí en la contracrónica lo veremos, pero es que yo el futuro no lo conozco, así que tengo que hablar de lo que ya sé. Bien, entre tanto, hasta que no ha pasado cierto tiempo, se conoce que los mexicanos no le echan cuentas al presidente. Pero claro, lo que toca ahora no es tanto cerrar los ojos y confiar ciegamente, que es una posibilidad. Si eres un militante de Morena, por ejemplo, pues vas a permanecer con los ojos cerrados hasta el último día del mandato y vas a confiar ciegamente en López Obrador también hasta el último día del mandato. Por lo tanto, eso tampoco nos vale de demasiado si lo que queremos es entender qué es lo que sucede en México, o mejor dicho, estamos haciendo una evaluación general, qué es lo que ha sucedido en México a lo largo del último año. Es decir, la manera justa y razonable de abordar esto es no pensar tanto en el futuro como ver lo que se ha hecho en el pasado. Es decir, evaluar lo que han dado de sí los primeros 12 meses de gobierno personal. Bueno, personal. Con López Obrador habría que decir que más que personal es personalísimo. Creo que México lleva mucho tiempo sin tener un presidente que se dé tanta coba a sí mismo y que se tome tan en serio como es el caso de López Obrador. Hace un tiempo se hablaba de las mañaneras, que son estas conferencias de prensa que da todas las mañanas, todas las que puede, obviamente, desde el Palacio Nacional hacia los periodistas, madrugar una barbaridad, los tiene allá a primera hora, para soltarles, pues esencialmente, un discurso kilométrico. Y que habla de todo, además, una cosa, la otra, responde a las preguntas, etcétera. Es algo digno de ser visto, no de ser aguantado a diario. Yo compadezco a los periodistas que tengan que cubrirlo, pero bueno, bien, lo que tenemos que ver es esto, y en líneas generales no creo que haya motivo de celebración. Esa es mi opinión personal, que no es una opinión caprichosa, ni muchísimo menos, sino basada en los hechos, es decir, en lo que ha sucedido a lo largo del último año. Empezando por la imagen misma que transmite el presidente y que a muchos le encanta esta imagen y les parece fabulosa. Por fin un presidente cercano al pueblo, por fin un presidente que toma medidas serias como rebajarse el salario o rebajar el salario a los altos cargos o decir muchas veces que va a luchar contra la corrupción. No sé, a mí esta imagen suya me parece más propia a veces de un caudillo iluminado que del presidente de un país serio. Esa es la verdad, ¿no? Un país serio, y México es un país serio, un país industrializado, serio, que está entre los primeros del mundo en términos de Producto Interior Bruto. Vamos, que no es una república bananera, está lejísimos de serlo. Por lo tanto, este tipo de interpretaciones que hace López Obrador, tanto en el Palacio Nacional como cada vez que sale de él, las mañaneras no se agotan en Ciudad de México, puede seguir, tiene cuerda, parece mentira con la edad que tiene, que le guste tanto alargar y le guste tanto hablar. Pero bueno, yo creo que ha deseado tanto llegar a presidente, le costó tanto llegar a donde ha llegado, que quiere aprovechar al máximo. Solo tiene 6 años, por lo tanto, les va a hablar más en 6 años que lo que otros presidentes han hablado dentro y fuera del poder durante toda su vida. De esto, si hay alguien por ahí en México que le sobre el tiempo, no tiene más que cronometrar las ruedas de prensa y verá cómo tengo razón. Bien, pues empezando por eso, por la imagen, esa imagen que transmite tan populachera, y terminando por los hechos contantes y sonantes. No hay mucho que decir a favor de él. Respecto a la imagen, evidentemente hay gustos, podréis decirme, algunos sí, pero era importante que tuviésemos un estilo diferente en la presidencia. Los hay que estar encantados con esto de las mañaneras y esos discursos interminables sobre temas intrascendentes muy a menudo, mientras otros pues aborrecen ese estilo de
pues eso de querer copar la información a diario y tratar de ser algo así como el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Esa es la parte de la imagen que no abundo más en ella porque creo que es algo que está a la vista de todos y que cada uno se saque su propia conclusión. Lo de los hechos es menos opinable, es decir, aquí ya no va así que no va en gustos. Si una cosa va bien y está a la vista de todos, y si va mal, va mal. México se enfrentaba hace un año a dos desafíos que estuvieron durante la campaña electoral, que por cierto fue larguísima. Ojo, no olvidemos que la campaña electoral fue en la primavera del año 2018, salió elegido el 1 de julio y 6 meses más tarde o 5 meses más tarde es cuando toma posesión. En la primera mitad del año 2018 se hablaba básicamente de dos cosas, las dos grandes preocupaciones de los mexicanos. La primera de ellas es la inseguridad y la otra la crisis económica, que todavía no había hecho acto de presencia en aquel momento, pero sí que asomaba por el horizonte. Ojo, además, en un momento realmente curioso, porque lo de la crisis económica en México, y esto a mí no deja de llamarme la atención. Es un país que ha detenido su crecimiento y además lo ha detenido en seco. No es que creciese mucho antes, hace 2, 3 años, pero sí mantenía cierto crecimiento, pero lo ha detenido en seco en el momento en el que a su principal socio comercial, que son los Estados Unidos de América, le va mejor que nunca. Están prácticamente en el pleno empleo y poco menos que nadando en dólares. Ojo, el 80% de las exportaciones de México van dirigidas a los Estados Unidos. Luego, si hay algún país en América que tenga su ciclo sincronizado con el estadounidense, ese por fuerza tiene que ser, México y Canadá, lógicamente. Pues se ve que esta vez no ha conseguido seguir el paso a los estadounidenses. En el apartado de la seguridad, pues la verdad es que nada sustancial ha cambiado en el último año. Este de la seguridad en México y por extensión en toda Centroamérica es un tema que he tratado mucho aquí en la Contracrónica y lo seguiré haciendo, por supuesto, porque creo, y lo digo con toda sinceridad, que es el principal flagelo al que enfrentan esas sociedades, la sociedad la mexicana y todas las sociedades centroamericanas. Pues bien, centrándonos ya en el propio México, 2018 fue un año especialmente violento allí. 2018 fue el último año de Peña Nieto. Fueron asesinadas a lo largo de ese año casi 37.000 personas. Tengo la cifra exacta aquí, 36.865. Es decir, esto nos da un promedio de 100 homicidios al día, lo que a su vez, si lo seguimos rebajando, nos da promediando, nos da un promedio de un homicidio cada 15 minutos en México. No 15 minutos del día, 15 minutos del día y de la noche. Caray, eran unas cifras preocupantes. Es normal que todos los mexicanos de izquierda, de derecha, de centro y medio pensionistas pues estuviesen preocupadísimos con este problema de la inseguridad general, que afecta pues a todas las capas de la sociedad, a prácticamente todos los estados del país, por no decir directamente todos, y que a muchos mexicanos pues les produce hasta miedo de salir a la calle. Bien, ¿qué hemos tenido este año? Pues este año no han cambiado mucho las cosas, esa es la verdad. El año no ha terminado, pero queda solo un mes, más o menos podemos ya sacar conclusiones. Durante los 10 primeros meses, las cifras de noviembre no las he encontrado cerradas, por lo tanto tengo las cifras seguras hasta el 1 de noviembre, y habían sido asesinadas casi 30.000 personas en México, en más o menos un promedio de 3.000 al mes. Si se mantiene esa media, y es previsible que se haya mantenido durante noviembre y se mantenga durante diciembre, la tasa de homicidios del primer año de AMLO habrá igualado a la del último año de Peña Nieto. He leído incluso, mientras preparaba el programa, a algunos especialistas asegurando que incluso lo superaría y que se pondría cerca de los 40.000 homicidios a lo largo de este año. Casi 40.000 fueron los que hubo en 2018. Bien, lo mismo puede decirse, esta es la tasa de homicidios, el número de homicidios, lo mismo puede decirse de la guerra contra el narco, que oficialmente está acabada, como os decía al principio, pero que sigue en curso, aunque ya no declarada como tal. Es decir, siguen los militares patrullando las carreteras, hay, por supuesto, batallas campales, una la pudimos ver hace poquito en Culiacán, entre los narcos y los propios militares y las policías de distintas partes del país. Hemos visto cómo una de las ideas estrella nada más llegar al poder de López Obrador era crear una Guardia Nacional para combatir precisamente esto.
Caray, yo creo que la matanza de Culiacán, que además nos pilla muy cerca en el tiempo, porque esto sucedió a finales de octubre, aquí el presidente hizo un programa sobre esta historia. Aquí el presidente ordenó liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, pero después de haberle capturado. Yo creo que este episodio de Culiacán, esto está en la capital de Sinaloa, lo que nos vino a decir es que el presidente reconoció su impotencia para imponer la ley en el estado de Sinaloa. Ojo, y no es el único, es el más llamativo porque saltó a toda la prensa internacional. Pero es que lo mismo se puede decir de grandes áreas, de Chihuahua, de Tamaulipas, de Michoacán, en fin, de un montón de estados. Caray, allí siguen mandando los narcos. De aquí podemos deducir que no solo no lo ha conseguido, a la vista está, sino que no sabe muy bien cómo enfrentar el problema. No digamos ya resolverlo, evidentemente, si no sabes ni siquiera cómo ponerte con un problema, estás lejano, pero muy lejano de saber cómo se va a resolver. Y si consigues resolverlo será de pura casualidad. Y la casualidad es eso mismo, aparece solo muy de vez en cuando. Claro, porque una cosa es decir muy convencido, voy a acabar con esto en un mitin electoral, esto se va a acabar, pues lo digo yo y no hace falta más. Y otra bien distinta es convertir esa promesa en realidad. Y claro, si nos vamos a las campañas electorales de los últimos 20 años, nos encontramos con que todos los presidentes, sin excepción, han jurado, por lo más sagrado además, que ellos iban a acabar con este problema del narco. Esa es la verdad. Claro, aquí habría otra pregunta que hacerse. ¿Por qué López Obrador fue tan arrogante en este asunto, sabiendo, como sabía, que tanto Peña Nieto como Calderón habían fracasado? De manera espantosa, además. No sé, yo me lo hubiese preguntado, caray, ¿por qué estos dos fracasaron? Lo primero que hubiese hecho nada más sentarme, bueno, mucho antes de sentarme, en el despacho presidencial sería eso. Y a partir de ahí extraer enseñanzas valiosísimas de lo que le pasó a tu antecesor. Claro, no basta solo con reunirse a diario, como hace, por cierto, en el Palacio Nacional, con un Consejo de Seguridad que ha montado al cártel de Juárez, o al del Golfo, o al de Sinaloa, o a los Beltrán Leiva. Esas reuniones les entran por un oído, les salen por el otro y entre medias se ríen. Esa es la verdad. Y creo que es una verdad que conocen todos, empezando por el propio López Obrador. El otro apartado donde el obradorismo está naufragando es el económico. Creo que la parte de la violencia queda más que vista. El PG prometió un crecimiento anual del 4%. Esto lo prometía hace año y medio. Y lo decía una y otra vez, además. Prometía eso y que además los salarios subirían acorde al crecimiento del PIB. Bien, pues ni una cosa ni la otra. Los salarios no se han movido de donde estaban, es decir, de muy abajo, y tampoco lo ha hecho el PIB, que este año se quedará como estaba, en un 0%. AMLO no quiere ni oír hablar de recesión, que hoy por hoy pues es algo así como la palabra maldita en México, una palabra que nadie quiere pronunciar, y el que la pronuncia pues tiene que dar explicaciones, porque no es exactamente una recesión técnica, pero se le aproxima bastante. Pero vamos, la realidad es la que es. En el primer trimestre del año, México decreció un 0,3%. En el segundo trimestre, un 0%, ni se quedó como estaba, y en el tercero, un 0,4%. Caray, esto es la radiografía de una economía completamente estancada. Falta el cuarto, cierto es, pero vamos, no se espera gran cosa. En 2018, AMLO hizo la campaña cargando duramente sobre Peña Nieto porque la economía solo crecía al 2%. O sea, que es que era una vergüenza, que no podía ser, que él podía duplicar esa tasa. Y duplicar además sin demasiado esfuerzo. A esto ha contribuido decisivamente AMLO, al hecho de no poder cumplir su propia promesa, no nos engañemos. Y lo ha hecho generando desconfianza entre los empresarios y los inversores. Mira, aquí sí que ha habido una consecuencia con su causa precedente. Tenemos un caso paradigmático, como el que he dicho antes de Culiacán, pero para la economía, que más lo resume a la perfección lo que ha pasado. Y es la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco, que se paralizó hace ya casi un año. Esto lo hizo en enero, a principios de enero. Acabábamos de entrar en 2019 y fue supongo que la primera orden que dio. Pero es que el aeropuerto de Texcoco estaba ya a mitad de construir. No es que no estaba en proyecto, no había pasado, como a veces sucede, una gran obra pública que todo lo más que se ha hecho es una maqueta, no, en absoluto.
Cualquiera que aterrice hoy en Ciudad de México puede ver las obras inacabadas de ese aeropuerto. Se había invertido miles de millones de dólares ya en él, y además avanzaban a diario las obras. Claro, esto supuso un dineral que se había gastado para nada durante los años de construcción, más luego otro dineral en indemnizaciones a los contratistas. Más sobre todo, y esto es especialmente preocupante, el mensaje que se envió al mercado. Básicamente, el mercado nacional y el internacional. Básicamente venía a decir, si invertís, os puede pasar esto. Cambiaré de opinión en mitad de la operación y podéis perder mucho dinero, que será vuestro dinero, no el mío. Y esto el empresario, el inversor, lo piensa dos veces porque es que se está jugando su dinero o el dinero de sus accionistas. Y por si las decisiones arbitrarias y caprichosas fueran poco, luego tendríamos que ver, lo que pasa es que el tiempo que tiene la contracrónica no es el suficiente, tendríamos que ver la batalla personal que ha librado contra el Poder Judicial, que está íntimamente relacionado con lo anterior. Ojo, a mí este me parece un asunto, si cabe, mucho más preocupante que el del aeropuerto de Texcoco o el de algunas cosas que he ido haciendo por ahí. Porque cuando se avería el sistema de justicia, se avería todo el país. Y esto es así en México y en cualquier lugar del mundo. Y ojo, el sistema de justicia de México no es que fuese precisamente ejemplar. Ya no andaba demasiado bien a causa de la corrupción, que es endémica. Bien, pues le añade ahora la lacra de la politización y de la sobreintervención por parte del Ejecutivo. Vamos, en resumidas cuentas, que más allá de la omnipresente retórica presidencial y de sus golpes de efecto, como ese que os decía, de rebajarse el sueldo o abandonar la residencia presidencial de Los Pinos, que también lo hizo nada más llegar, podríamos concluir que el primer año del PG deja mucho más en el debe que en el haber. Vamos con la contrarréplica, cuyo protagonista hoy es pues el hipotético pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana, que está además al rojo vivo. Lo hablaba yo aquí el jueves pasado, pero vamos, la cosa evidentemente a lo largo del fin de semana no se ha resuelto. Bien, empezamos con Curro, que lo ve de la siguiente manera. Solamente decir que creo que el que gane en esta negociación será el que consiga convencer al otro de que está dispuesto a inmolarse. O el caso de que se acaben inmolando los dos y no gane ninguno. Como se inmolaron el PSOE y Podemos cuando pudieron alcanzar un acuerdo más provechoso en las anteriores elecciones y no lo hicieron por enrocarse en conseguir todavía más poder. Me explico. Lo estamos enfocando únicamente como si Esquerra Republicana tuviera poder de negociación, porque el PSOE necesita sus votos para salir investido. Entonces, vale, o me das derecho de autodeterminación o me das derecho a decidir, o no te voto y no sales presidente, Sánchez. Bien, pero creo que el PSOE también puede jugar con las necesidades de Esquerra. O me votas o nos vamos a otras elecciones en las que viene un Vox que ha crecido 30 escaños en la última, que va a apoyar un gobierno del PP y que te van a apretar las tuercas muchísimo más que yo. Entonces, tú, Oriol Junqueras, tú, Gabriel Rufián, sabrás lo que te conviene. Creo que la negociación ande un poco por ahí, no sé cómo lo ves. Bueno, Curro, a Esquerra no le viene mal, pero nada mal, ¿eh? Esto de que gobierne el PP, te lo digo de verdad. A ver, con el PP puede apelar a sus bases de manera mucho más efectiva que si está gobernando el PSOE. Y sobre todo, y esto es importantísimo, reclamar el concurso de la izquierda del resto del país. Decirles, bueno, que sepáis que está gobernando la derecha, lo peor, y entonces pues tenemos que unir fuerzas para derrotarla. Esto ya sucedió en 2017, no es nada nuevo. Podemos, por ejemplo, en aquel entonces, recordémoslo, está muy fresquito, se sumó de una manera más o menos clara a la causa independentista y rechazó de plano la aplicación del artículo 155. Bien, ese tipo de comunidad de intereses solo la crea un gobierno del PP. No digamos ya si en el gobierno está embarcado Vox. Bien, eso ya son palabras mayores. Vox es el villano oficial tanto en el relato de la izquierda como en el relato de los independentistas. De modo que, como ves, tienen bastantes más herramientas de negociación de las que parece. Pueden pedir por esa boquita lo que les venga en gana,
Y si no se lo dan, pues forzar la crisis y nuevas elecciones. Es decir, a Esquerra ni siquiera se le puede pedir sentido de Estado, como se le podría pedir, por ejemplo, a Podemos. Bueno, por favor, que está la cosa fatal, contribuyamos todo, es decir, tened sentido de Estado. No se le puede pedir eso a Esquerra Republicana porque su primer objetivo es precisamente dinamitar ese Estado. Bien, vamos ahora con Tomás, que se plantea si el verdadero ganador de todo esto no es, a fin de cuentas y después de todo, el propio Pedro Sánchez. Quería preguntarte si no crees que Pedro Sánchez se ha beneficiado de alguna manera de estas investiduras fallidas que se han producido en estos tiempos y esta repetición de elecciones, ya que él sigue mandando desde junio de 2018 sin que se forme un gobierno, ¿no? Eh, y bueno, cada vez dicta leyes o decretos que deberían ser leyes orgánicas como el decreto ley del 14/2019 que busca coartar la libertad de expresión a través de internet. No sé, a mí esto se me parece cada día más a una dictadura, no sé si estoy yo exagerando, pero no sé, ¿qué explicación le das tú a todo eso? Pues no, Tomás, esto no es una dictadura, te lo garantizo. Está de hecho muy lejos de ser una dictadura. Si España fuese una dictadura, yo no estaría hablando por este micrófono, sino que estaría en una celda y jamás he tenido la más mínima presión a lo largo de mi carrera periodística. Ya sé que una democracia no solo es la libertad de expresión, son muchas más libertades, pero vamos, que la expresión es muy sintomática de la salud que tiene una democracia. Y te aseguro que la democracia de mi país es bastante buena si la comparamos con la de otros países del mundo. También es cierto que podría mejorar muchísimo en muchísimos aspectos y ganar mucha calidad. Pero bueno, que si tuviéramos que decir desde fuera y de la manera más desapasionada posible si España es una democracia, pues lo es. Con un montón de defectos, pero lo es. Bien, Sánchez está en el poder, pero con las facultades de gobierno muy mermadas, precisamente porque está en funciones, de manera que no le queda otra que valerse de reales decretos. Ya ha puesto encima de la mesa unos cuantos. Este concretamente del que hablas, el decretazo digital del que se hablaba tanto el mes pasado, este se anunció en octubre, acuérdate, y se anunció en plena campaña electoral. Y yo creo que era pura propaganda electoral de Pedro Sánchez para tratar de ganar voto moderado, porque esto iba contra la República Digital Catalana y una serie de iniciativas que habían tenido desde la Generalidad. Por lo tanto, quería dar un golpe de efecto electoralista y se sacó esta ley de las manos. A mí la ley en sí me parece un disparate, esa es la verdad, que malas manos puede ocasionar auténticos destrozos, así que espero que tan pronto como se constituya un gobierno sensato, la derogue. Bien, seguimos. Vamos ahora con Severino, que coloca el riesgo del acuerdo sobre los hombros de Esquerra. Estoy de acuerdo con que tanto Esquerra como el PSOE quieren llegar a un acuerdo como sea. La cuestión es que tanto Esquerra como el partido de Juntos por Cataluña, los dos están en una carrera de precipicio desde hace bastante tiempo. Entonces, la salida única que pueden acordar ahora la gente de Esquerra con el PSOE, pues es un acuerdo de generalidades, entiendo. Generalidades me refiero a nada concreto y postergarlo todo. Pero eso puede suponerle un altísimo coste a Esquerra en las elecciones en Cataluña, que seguro que son convocadas tan pronto sepamos esto, porque Torra está pendiente de esta circunstancia para hacerse con sus votos. Entonces yo no lo veo tan claro. Llegar a un acuerdo con el PSOE, eso supondría un coste político muy alto para Esquerra en Cataluña. No hacerlo, pues, supondría repetir elecciones y cuanto peor, mejor, supongo.
Evidentemente, Severino, es así. Lo que de verdad preocupa a Esquerra no son tanto los problemas en Madrid como sus problemas en Barcelona y en Cataluña en general. Es decir, son las elecciones catalanas, que no sé cuándo serán, pero no creo que se demoren mucho. Ya haya elecciones nacionales o no, evidentemente si no las hay, yo creo que en 2020, creo, lo mismo me equivoco, hay de nuevo elecciones catalanas. En principio no se ha cubierto el plazo, son 4 años, fueron en 2017, hace solo 2 años, así que quedan todavía 2 años por delante, pero bueno, el gobierno de Quim Torra está bastante desgastado y es normal que vayan a elecciones. Además, no olvides que hoy por hoy el partido con más escaños del Parlamento catalán es Ciudadanos. Bien, lo que quieren Esquerra, lo cual es perfectamente lógico que sea así, quieren la presidencia de la Generalitat y para conquistarla necesitan obtener más votos que Junts per Catalunya. En 2017, acuérdate que se quedaron cerquita. Solo creo que fueron 12 o 13.000 votos, casi nada. Tocaron la presidencia con el dedo. A pesar de que, ojo, lo recuerdo a la perfección, las encuestas les habían dado como ganadores seguros. Echa un vistazo a las encuestas de hace 2 años, durante toda la campaña. Recibieron luego un jarro de agua fría durante el recuento. Quedaron terceros por detrás de Ciudadanos, que fue quien ganó, y después de Junts per Catalunya. Y si bien podían gobernar, y de hecho están gobernando o cogobernando, tenían que ceder la presidencia a Junts per Catalunya mientras ellos se conformaban con la presidencia del Parlamento, que es un premio de consolación. Ahora, si te fijas, los sondeos les están volviendo a dar la victoria. La victoria segura. Es el próximo presidente de la Generalidad, será alguien, no sabemos quién, de Esquerra Republicana. Bien, en las generales, además, las del pasado 10 de noviembre, enviaron a Madrid más diputados que Junts per Catalunya y tuvieron mejores resultados electorales, por lo que es normal que estén extremando la cautela para no arruinarlo todo en el último metro de la carrera. Bien, vamos ahora con Francisco, cambiando de tema además, que a raíz de una nota de voz de otro oyente llamado Bernardo de hace unos días, que nos comentaba que en el colegio de su hermano no aceptaban tarjetas de felicitación navideña de temática religiosa. Contaba que se lo habían dicho a los profesores que no les gustaban, que se podían hacer, eran niños, se podían hacer tarjetas Christmas, pero que no tuviesen, pues no sé, portales de Belén, Estrella, Reyes Magos y cosas de estas, sino que tenían que ser de otra temática. Bueno, pues lo que nos hace Francisco es, nos amplía esto con más historias relativas a los experimentos educativos que hacen en los colegios. Yo decirte, Bernardo, que no estás solo, que estamos muchos en la misma situación que tú y que es horroroso el sistema público, el tipo de cosas que está haciendo con nuestros hijos. No vemos el momento de cambiarlo a un concertado o a un privado, porque es que es vergonzoso. Mira, en nuestro colegio no se celebra la Navidad, ¿de acuerdo? No se celebra directamente. Nada de la Navidad, ni de solsticio, ni nada de eso. Sin embargo, Halloween sí se celebra. El año pasado tuve que hablar con la profesora a pedirle que por favor no leyeran un libro a los niños de 4 años en ese momento, que tenía mi hijo, 4 años, que se llamaba Diego se viste de princesa, en el cual normalizaban que los niños se vistan de niña, etcétera, etcétera. Que yo no estoy en contra de que pueda verse o entenderse esto en la escuela o que haya gente que lo vea normal, pero 4 años es una edad muy, muy pequeña. Luego en, en una nota graciosa estuvimos, estuvimos hablando en una reunión de padres sobre que había que celebrar X días, ¿no? Y empezaron, pues, el día del síndrome de Down. Vale, venga, pues normalizar la gente que tiene discapacidad de síndrome de Down. El día del autista, pues del síndrome autista, venga, pues estupendo, me parece genial que se explique. Me parece que los chavales son muy jóvenes para estar con eso, pero bueno. Y luego llegaron al Día de la Igualdad y al Día de la Mujer. Primero que el patrón que siembran ahí, si te fijas, están hablando de discapacidades y luego llegan al Día de la Igualdad y de la Mujer, que por supuesto hay que normalizar todos los mensajes de victimización. A nuestros hijos que están 99% rodeados de mujeres, que toda la mayoría de las profesoras y cuidadoras de niños pequeños son mujeres, pero hay que reforzar todavía más que el rol de la mujer es importante en la sociedad, como si para ello no lo fuera todo. Su madre y sus profesoras son el 90% de sus vidas. Entonces, bueno, simplemente decir que la cosa está así de mal y que, bueno, pues que habrá que llevarse a los niños a otro sitio, pero eso sí, hay que seguir pagando la escuela pública porque son el bien. Venga, un saludo a todos.
Pues nada, muchas gracias Francisco, pero vamos, no te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Estas cosas también las hacen en las escuelas concertadas, por la cuenta que les trae, ojo, porque si no les quitan el concierto. Lo sorprendente, por lo que me cuentas tú y nos contaba Bernardo hace unos días, es que cada vez les dan la paliza más jóvenes, con temas ideológicos, quiero decir. Antes, no sé, esperaban hasta los 12 o 13 años. Ahora con 4 ya les están dando la turra. O sea, me consuela pensar que los niños de 4 años pues están a otros temas bastante más importantes para ellos y en general los intereses de un niño de 4 años siempre serán bastante más importantes que cualquiera de los nuestros. Cualquier cosa que les queramos decir sobre nuestras preocupaciones les interesarán entre poco y nada. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla. Volvemos ahora al tema del pacto entre PSOE y Esquerra. La política tiene enormes dificultades para acordar nada cuando el acuerdo depende de los reunidos, porque en ella las negociaciones carecen de cualquier elemento racional o empático capaz de salvar la imposición de intereses personales y de partido, a saber, votos y poltronas. Por eso, cuando se acuerda algo, es cortoplacista y a costa de terceros. Y así ha sido el acuerdo para el progreso abrazado. Ahora toca buscar un acuerdo que no depende de los reunidos, porque mezcla junto a los intereses bastardos personales y de partido a la justicia atada a la Constitución, que pese a estar fuera de la mesa de diálogo, ya lo tiene todo dicho. No sé si finalmente habrá investidura, pero está claro que si la hay será gracias a costes y promesas que habrán de pagar y cumplir otros, a saber, los contribuyentes y la justicia. Así que será una investidura de patas muy, muy, muy cortas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, segundo día de diciembre, y ya sabéis, yo por aquí regreso mañana y espero encontraros a todos ahí. Hasta mañana, amigos.